Gustavo Petro. Las 9 de la mañana, 10 minutos, Felipe. Conclusión: al presidente Petro con el tema de Juliana Guerrero no se la están perdonando ni siquiera en su familia. No. Pero mire, déjeme decirle... Solo le iba a decir, la señora que usted acaba de escuchar, doña Marilú Serrán, sí, no solo fue esposa del presidente Gustavo Petro. Bueno, 15 años, ¿no? Fue integrante del M-19. Y social política. No, pues sí. Y lo conoce, pues 15 años, Néstor, son 15 años, ¿no? Pero déjeme decirle, si el presidente Petro hubiera oído, hubiera escuchado a su ex esposa y a su hija, Sofía, el gobierno, estoy seguro, hubiera sido distinto. Es que, Felipe, yo creo que parte de lo que pasó en el tema personal al presidente Petro, bueno, le pasa a muchos presidentes. Petro no es el primero, de pronto no será el último, que se rodean de gente que solo les dice sí señor, sí amito. Sí, sí se señor, encabinan, Néstor. Se encabinan, sí. Lo que llaman los anglosajones los yes men, y entonces se encabinan, se encajonan, comienzan a vivir en una burbuja de adulación. Y dejan de oír, de escuchar a las personas que le están diciendo al oído, vea, esto no está bien, esto está mal. Entonces los empiezan a sacar de un lado y se llenan de los había también gente que le alimentaba la paranoia al presidente Petro adicionalmente. Ah, bueno, todo el tiempo, ¿no? Eso sí, todo el tiempo. Pero míreme, ¿sabe qué le voy a decir? En modo reflexiones de tal vez las dos mujeres, bueno, las mujeres en realidad, pues las hijas todas, que quieren al presidente Petro genuinamente. No estamos hablando de contradictores políticos. Lo mismo doña Marilú Serrán, que por supuesto políticamente está más allá que en la oposición. Y le están hablando al presidente Petro haciéndole una crítica de verdad por la manera como termina con Juliana Guerrero. Es que yo creo que... increíblemente. Yo creo que, digamos, todo esto lo que hace es confirmar una cosa que hemos dicho muchas veces, y es que el desorden en la vida privada del presidente Petro afectó muy profundamente su gestión de gobierno. Todo este tema, digamos, de su desorden familiar, bueno, el rompimiento de la familia, como pues su hija misma lo confiesa que ocurrió, y todo ese tema del incumplimiento, de las pérdidas, de las inexplicables razones por las cuales aparecía a veces en público que parecía que no estaba realmente pudiendo hilar las ideas, el descuido en la conformación de su equipo, en fin, una larguísima lista, Néstor, que se simplifica o se concreta en esa expresión que usé al principio del desorden en su vida privada. Realmente creo que nada afectó más el gobierno de Petro que eso. Él tenía unas ideas buenas y otras muy malas en relación con la gestión del gobierno, pero ni las unas ni las otras las lograba concretar por andar en estas, digámoslo coloquialmente, por andar... ¿cómo se dice? Flirteando, ¿no? Flirteando. Coqueteando más fácil. Sí, coqueteando más fácil, coqueteando y hablando pues de que él era un hombre inolvidable en la cama y pelotudeces de esas, perdóneme la expresión, pero es que francamente me saca la piedra que un presidente que, como dice la señora Marilú Serrán, prácticamente dedica su vida, juega la vida para llegar a donde llega, para salir con semejante babosada. Bueno, y es que Néstor, mire, Felipe, genera tantas reacciones. Me escribe un gastroenterólogo y me dice, Felipe, que no hay ninguna pastilla para la gastritis que genere somnolencia. No, tiene toda la razón. Pues quienes hemos sufrido de gastritis y esto, yo no. Y todos los días me tengo que tomar una vaina que se llama... Pero pueden ser medicamentos para otro tipo de condiciones, Felipe. Puede ser, pero no es para el tema de gastritis. Pero fíjense que tampoco, como lo dijo en algún momento el presidente, que era que tenía un cáncer y que no sé qué, ya su esposa nos acaba de decir, no, una gastritis. Es que fíjense que para la verdad el tiempo, ¿no? Y el tarimazo de Girardot, Felipe, que es una de las muchas, muy interesantes confesiones. La verdad es que aquí hay una gran colección de chismes. Uno de ellos, que el tarimazo de Girardot, pues claro que estaba pasado de tragos, ¿no? Que usted lo recuerda en la campaña. Pero lo reconoció él mismo, Pero Néstor, yo quiero volver al caso de Juliana Guerrero, porque para mí esto es como el gran símbolo de todo lo que estuvo mal en el gobierno. El presidente Gustavo Petro arrancó su mandato, recuerdo yo, haciendo una convocatoria a los mejores preparados de Colombia, a las personas que habían tenido doctorados, diciéndoles que quería conformar un gobierno con los mejores, y terminó dándole el poder más grande. ¿No les dio la impresión con el tuit de la señora Marilú Serrán, y inclusive con las entrevistas, que lo que están tratando es de justificarlo? Dicen que él cree que tiene razón en todo, que genuinamente cree en las personas, que muchas de las cosas que pasaron él no tiene ni idea. Ahora que es paternalista con Juliana Guerrero. Pero Sofía, pues no íbamos a esperar que lo crucificaran. La hija y la exesposa. La hija y la exesposa pues no le iban a crucificar. Claro, pero es que el tuit parece que fuera un reproche, pero realmente es una justificación para victimizarlo otra vez. Ese es un buen punto. Bueno, no interpretación, sí. Yo no creo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Sofía. No creo que lo estén victimizando, porque el presidente Petro... Claro, hay una expresión se aprovecharon de ti. Claro, que me parece que los comentarios, además de Paola y la pregunta, también son totalmente pertinentes. Es como así que una mujer de 22 años como Juliana Guerrero manipula a un señor de 65 años que tiene además nada menos que la condición de ser el presidente de la República. Pues la víctima resultó ser Gustavo Petro y no Juliana, o
que tampoco es una víctima, por supuesto, porque claramente incurrió en actos incluso delictivos, pero volver víctima a Gustavo Petro, pues yo lo entiendo por la condición familiar de la señora Herrán y de su hija, pero yo sí estoy totalmente de acuerdo con Sofía que nosotros, en cambio, que no tenemos esa condición, sí tenemos que poner el dedo ahí. Petro es el gran responsable de los delitos que pudo haber cometido Juliana Guerrero, porque fue él, a ciencia y paciencia, porque ella no lo engañó, porque cuántos meses llevamos diciendo que esto estaba ocurriendo. Puede ser que él tuviera una persona a la que le da confianza y esa persona termina cometiendo actos delictivos sin que uno se dé cuenta. Y está bien, pero es que aquí le llevamos advirtiendo cuánto tiempo. Yo creo que nadie está viendo a Petro, quiero decir, Héctor, como víctima de Juliana Guerrero. ¿A quién se le ocurriría creer que el presidente es la víctima? Héctor, es la víctima de Juliana Guerrero. No, y ese cuento de que a mí me molestó mucho cuando dijo que mi papá ya es un viejo. Y está cansado, dijo. No, lo porque tiene nuestra edad. Pues claro, Petro y yo nos llevamos 2 meses. ¿Por qué les molestó? No, porque es una descalificación, no se puede descalificar. No, pues porque a los 66 años hoy en día uno, a pesar de que le dicen viejo y adulto mayor, pues no es tanto. Están viejos. Pero le quiero decir... No, pero comparativamente con Juliana le quiero decir, Néstor, yo no tenía buen concepto de Sofía Petro. De Andrea. De Andrea, perdón. Y me encantó. Me encantó. ¿Y por qué no tenía buen concepto de Andrea Petro? No, pues porque ella era polémica y tal. Más Andrea más Sofía que Andrea, pero me parece una señora... Bueno, pues, bien, es que no le encontré fallas en su lógica, como dicen las redes. Acaba de encontrar unas reflexiones de unas personas que cariñosamente y de frente dicen la verdad. Claro, ahora, cójalo. Felipe, ahora, lástima que Petro no las hubiera tenido... Ahí, oyéndolas. Seguramente el río hubiera tomado otro camino. Ahora, Felipe, coja lo que ellas dicen, si le encantó lo que dijo Andrea Petro, coja todo lo que dijo Andrea Petro, porque también es un gran desmentido a ese desorden que describe el ex canciller Álvaro Leiva, de que su papá se emborrachaba, de que su papá iba a casas de prostitutas. Bueno, pero en esto no van a salir a decir que efectivamente su ex esposo, su papá sí meten unas cositas y tal. No, queda la entrevista, Felipe, que me parece que para efectos de la historia es una buena manera de describir no solo el ambiente en la familia presidencial, una familia con muchas fracturas. Y el desastre allá adentro, según contó Andrés, el desastre. Sino la situación como está terminando. Solo un dato, hay mucha gente, Aurelio, varias personas que han estado en el proyecto petrista desde hace muchos años, que se lamentaron porque dicen es increíble que después de haber nadado contra la corriente durante tanto tiempo para poder llegar al objetivo, lo haya desperdiciado Gustavo Petro de la manera en la que lo desperdició. Y no son pocos. Néstor, pero yo sí quiero reseñar una serie de hechos que muestran que evidentemente el presidente Petro tuvo una connivencia con todos los desmanes de Juliana Guerrero. Fíjese usted esto, los chats y los audios de todo este proceso de coimas, de pagar y pedir y cobrar, y que algunos dicen suma hasta 600 millones de pesos, son en el segundo semestre del año 2024 y en el primer semestre del 2025, cuando presentó Petro a Juliana Guerrero a la opinión nacional en el Consejo de Ministros del 4 de febrero de 2025. Es decir, las Guerrero ya iban en andanzas de estas que se están describiendo y ya Petro en febrero de 2025 las ensalzó. Y yo hago una pregunta que me parece pertinente. El funcionario de cualquier ministerio que oye esa alabanza de Petro a Juliana Guerrero, cuando ella llegaba a los despachos a pedir o a tramitar, ¿qué iba a hacer si la había puesto por encima del bien y del mal el presidente Petro? Por eso Petro? Estaba preguntando, usted tiene razón, por eso estaba preguntando yo, ¿qué hacía Juliana Guerrero en una reunión en la Casa de Nariño con gente del DAPRE, que no trabajaba ya en el DAPRE, trabajaba en ese momento en el Ministerio porque Petro mismo se encargó de encumbrarla. Para hablar de un acueducto en el departamento. Claro, obvio. Pero el encumbramiento es peor cuando usted mira lo de la Universidad Popular del Cesar. Es que lo que contó Angie Rodríguez de que el decreto para sacarla de representante presidencial en el Consejo Directivo de esa universidad se quedó engavetado simple y llanamente porque el jefe de jefes no quiso. Hombre, aquí hay una connivencia evidente. Yo me voy a brincar por encima las consideraciones personales de la señora Herrán, que me pareció muy simpática y sincera. Sí, pero el que la empodera es Gustavo Petro. Pero perdóneme, Paola, Petro es responsable directo en el tema y entre otras cosas porque el presidente tenía que tener vigilancia y no connivencia con esas actuaciones. Y el presidente incumplió un mandato legal que él tenía, que era vigilar y controlar ese tipo de actividades, y más cuando estuvo advertido por Angie Rodríguez, así hoy la descalifica como una enferma psiquiátrica. Ese capítulo es clave, que Angie Rodríguez le dijo, no me gusta lo de Juliana Guerrero, y Petro pasó por encima de eso, y no cumplió con su función legal y constitucional de supervisar lo que una funcionaria le estaba denunciando. Pero lo mismo le pasó con Laura Sarabia. Perdón, Felipe, Petro es culpable en un 100%, Juliana Guerrero, sí, claro. Y digámoslo por último, lo de los diplomas de la Universidad de San José de Juliana Guerrero casi que es lo de menos frente a todo lo que está apareciendo, pues claro, como la cereza del pastel del gobierno Petro. Falsificar un título a estas alturas parece cosa menor. 9 de la mañana. Claro que es obviamente el culpable, Néstor, y por eso resulta tan
tan ilógico el mensaje de la primera de 3 esposas de Gustavo Petro. Estoy de acuerdo incluso con Sofía cuando dice que es más bien tratándolo de volver la víctima. Paula. Cuando habla de aprovecharse, es que dice como una mujer. Andrea, no, de acuerdo con Sofía, nuestra panelista, que dice que en ese mensaje lo está tratando más bien de volver la víctima. Estoy de acuerdo con Sofía sobre lo que dice la señora Herrán, lo que escribe la señora Herrán cuando dice que finalmente lo que está es aprovechándose de esta mujer joven del presidente de la República. No, eso no puede ser, porque es que recordemos, pongámonos en contexto. Era una mujer de 20 años, era una simple estudiante, una señora de Valledupar sin mayores contactos, sin ningún poder, irrelevante, a quien precisamente el presidente Gustavo Petro es el que podera. Ella no empieza en ceros. Hay unos vasos pero si ni siquiera tenía título universitario, Ricardo lo tuvo que falsificar. Paola, hay unos vasos comunicantes políticos muy profundos de personas cercanas a Juliana Guerrero con el presidente Petro desde campaña. Ella no empieza en ceros. Eso no es que llegó y se le apareció la Virgen cuando llegó a Bogotá. No, ella tenía vínculos desde la campaña. Ahí está su hijo Nicolás Petro. Está Nicolás Petro, Néstor, con un hombre que es muy conocido en el Cesar y particularmente en la Universidad Popular del Cesar, que se llama René Hernández, que por obra y gracia, dicen, de Juliana Guerrero, se convirtió en uno de los más poderosos decanos. Él habría sido, a través de Nicolás Petro, el que le presenta a Juliana Guerrero al presidente Gustavo Petro. Sobre el tema de Juliana Guerrero, escribe una exfuncionaria de la Casa de Nariño esta mañana, Felipe, Sandra Ortiz, está metida en el otro escándalo de corrupción. No, esa es la del escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgos. Era la consejera de regiones, que está en la cárcel. Por el escándalo de gestión de riesgo. Sí, por la plata que se robaron. La plática para el presidente del Senado y de la Cámara. La mensajera. Ella le habría entregado en efectivo 3.000 millones a Iván Name. Ella fue el taxi. ¿Y qué dice la señora Ortiz, Néstor? Escribe lo siguiente. Le creo a Angie Rodríguez, que anoche salió y dijo que ella le había advertido al presidente Petro que pidió su destitución cuando estaba en la Casa de Nariño. Y dice Sandra Ortiz, denunciar a una organización poderosa requiere valentía. Cuando decides hablar, intentan entramparte.